buenos días, amigos y seguidores del canal de efemérides mexicanas e internacionales. Hoy es día 29 de abril del 2023. Es un sábado, en un puente largo. Vámonos por la lectura de algunas de las efemérides más importantes del día de hoy. ¿Sabías que hoy es el Día Internacional de la Danza? Más adelante te explicamos por qué. En 1783 recibe el gobierno de la Nueva España el 48º virrey, don Matías de Gálvez y Gallardo. Terminará su mandato el 20 de octubre de 1784 y se distinguirá por dar impulso a los estudios de las ciencias y las artes y por embellecer a la Ciudad de México. En 1789 nace en la ciudad de Puebla, José Manso y Jaramillo, quien será notable arquitecto, pintor, grabador y cincelador, propugnador de la introducción al país del arte de la litografía. En 1863 se erige el Estado de Campeche por decreto de ratificación del presidente Benito Juárez. Lo hizo en virtud de que las mayorías de las legislaturas de los estados de la República emitieron su voto favorable a dicha creación. Campeche fue uno de los 5 distritos que formaban Yucatán. En 1906 nace el cantante mexicano Pedro Vargas, cuya voz lo hace ser reconocido como el tenor de las Américas. Es recordado por su interpretación de Amor con amor se paga, al lado de Jorge Negrete, entre muchas otras producciones. Además, actuó en cine. Él muere el 30 de octubre de 1989. En 1906 nace en el Salto de Juanacatlán, Jalisco, la escritora y maestra María Becerra de Celis. Se tituló como maestra en Guadalajara. Para 1938 escribe su primera obra, Teatros y Poemas Infantiles. Fue directora de la Escuela Normal de Jalisco, catedrática y orientadora de la Dirección General de Mejoramiento Profesional de la Secretaría de Educación Pública. Ella fallece el 17 de marzo de 1973. En 1957 muere en Venezuela el tenor tampiqueño Genaro Salinas, conocido como la voz de oro del radio por sus cualidades vocales. En 1982, la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura, la UNESCO, instituye el Día Internacional de la Danza, en homenaje al coreógrafo francés Jean-Georges Noverre, considerado el reformador de la danza clásica. En 1996 muere el escritor mexicano Jaime García Terrés, pionero de la Administración Cultural Universitaria. Destaca como poeta, editor y promotor cultural. Él había nacido el 15 de mayo de 1924 y en la parte de abajo te dejamos una semblanza para que vayas a profundizar en el conocimiento de este personaje. En el 2004, la escritora mexicana Elena Poniatowska recibe la medalla al mérito ciudadano que otorga la Asamblea Legislativa del Distrito Federal por su labor periodística. En 2005, la política mexicana Rosario Ibarra de Piedra es galardonada con la medalla al mérito ciudadano que otorga la Asamblea Legislativa del Distrito Federal, en reconocimiento a su larga trayectoria como luchadora social. En 2006, la escritora mexicana Dana Gelinas obtiene el Premio Nacional de Poesía Aguascalientes por su obra Boxers. En 2009, el mundo se despierta con la noticia de que la influenza por el virus AH1N1 se considera ya una pandemia por parte de la Organización Mundial de la Salud. El 23 de abril previo, el gobierno de Felipe Calderón ya había ordenado acciones de suspensión de clases en todo el territorio del país, la cancelación de actividades en sitios públicos, la difusión de información sanitaria y más tarde campañas de vacunación. En 2016 muere el violinista Alexandre Glotchkov Pustovit,
poco antes de comenzar un ensayo de la Orquesta Filarmónica de la Ciudad de México, en el escenario de la Sala Silvestre Revueltas del Centro Cultural Olinjolistli. Nace en Ucrania en 1944 y se nacionaliza mexicano. En el ámbito internacional te mencionaremos que nace el compositor estadounidense de jazz Edward Kennedy Duke Ellington, uno de los músicos más importantes del género, cuya obra hace una importante contribución a la música universal, no solo al jazz. Muere el 24 de mayo de 1974. En 1901 nace en Tokio, Japón, el emperador Hirohito Showa, hijo del emperador Yoshihito Taisho y de Sadako Kuyo. Sustenta el reinado más largo de la historia imperial de esa nación. Muere el 7 de enero de 1989. En 2010, expertos de Estados Unidos descifran el genoma de un anfibio, la Genopus tropicalis, y detectan que posee casi 80% de los genes ligados a enfermedades conocidas en el hombre, un conocimiento que permitiría establecer medios de curación. En 2015 muere el novelista peruano Carlos Calderón Salazar Fajardo. El narrador se hizo acreedor al Premio Hispanoamérica de Cuento, organizado por la Universidad de Maryland en 1985. Su novela El fantasma nostálgico logró colocarlo como finalista del Premio Turquets en 2006. Él había nacido en 1946. Y hasta aquí las efemérides mexicanas e internacionales del día de hoy. Esperemos te esté gustando nuestra propuesta, así que comparte con tus amigos, con tu familia y sé feliz en la lectura.